Punto número 1. Educación sexual mucho más que sexo. Según la OMS, la sexualidad es crucial para el ser humano y su desarrollo, incluyendo el sexo, identidades de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Estas a la vez son influenciadas por factores biológicos, económicos y sociales. Y como toda la vida va en constante cambio, la educación sexual también ha evolucionado. Antes tenía un enfoque meramente biológico, ahora tiene una mirada más integral. Todo esto gracias al avance de estudios sociales, médicos y pedagógicos para construir un futuro mejor. La educación sexual integral busca desarrollar la autoestima, reducir desigualdades, fomentar la toma de decisiones informadas y el respeto consigo mismo y los demás. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resalta la importancia de incluir la educación sexual en el proceso del desarrollo humano y social y adaptar la educación según edad y otros aspectos que la rodean. Punto número 2. Educación sexual, ESI u orientación sexual. ¿En qué se diferencia? Es bastante habitual confundir estos conceptos porque todos conllevan al área de sexualidad humana, pero es muy crucial conocer y diferenciar cada concepto, ya que esto puede limitar su comprensión de manera completa. Educación sexual. Se enfoca en transmitir conocimientos biológicos y reproductivos, con conceptos anatómicos, fisiológicos, prevención de embarazos y etc. Algo que limita este concepto es que minimiza o ignora dimensiones como la emocional, social, cultural, etc. Por lo que se ve la necesidad de una visión más amplia, es decir, un enfoque más integral. Educación sexual integral o ESI. Según la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, la ESI es un proceso educativo que abarca aspectos integrales, es decir, sociales, cognitivos, etc., referentes a la sexualidad. Lo que se busca es que sea científica, progresiva, holística, transformadora, que se acorde a la edad, el desarrollo de competencias saludables, el respeto a los derechos humanos y que considere aspectos como la cultura y el contexto. Orientación sexual. Según la APA, Asociación Americana de Psicología, es la atracción emocional, sexual y romántica hacia alguien. También es considerado una parte esencial de la identidad de la persona y es algo que no se elige deliberadamente. Hoy en día se conocen varias orientaciones sexuales, entre ellas la homosexual, heterosexual, pansexual, etc. En la actualidad se considera que las mencionadas inclinaciones u orientaciones sexuales son formas normales del comportamiento sexual en los seres humanos. Punto número 3. Enfoques y perspectivas para comprender la sexualidad. Como ya se mencionó, la sexualidad humana es un fenómeno complejo que va más allá de lo biológico. Para entenderla de forma integral es necesaria verla de distintas perspectivas, las cuales mencionaremos en lo siguiente. Punto número 1. Enfoque moralista o normativo. Es uno de los enfoques más antiguos y con mayor influencia a lo largo de la historia. Se basa en normas religiosas, éticas y tradicionales que marcan lo que se considera correcto o incorrecto en la conducta sexual. Suele centrarse en la procreación, promoviendo la abstinencia antes del matrimonio heterosexual y juzga negativamente a quienes no siguen dichas reglas. Este enfoque ha recibido muchas críticas por ser demasiado excluyente, generando culpa y no reconocer la diversidad de experiencias sexuales en el ser humano. Punto número 2. Enfoque biológico y fisiológico. Como lo menciona ya su nombre, se centra en el cuerpo y su funcionamiento, abordando aspectos como el desarrollo físico, la respuesta sexual, el deseo, la excitación, el orgasmo y el papel de las hormonas y el sistema nervioso en general.
resulta limitado ya que deja de lado factores psicológicos, sociales y culturales que también influyen en cómo cada persona vive y experimenta su sexualidad. Punto número 3 y último, enfoque psicológico e individual. Este enfoque se centra en las experiencias internas de cada persona, como la identidad sexual y de género, la autoestima, la imagen corporal, el deseo, las emociones y el impacto de vivencias pasadas a lo presente. Según Gómez Saipa, psicólogo y sexólogo español, que se basa en este enfoque psicológico, la sexualidad es una vivencia psíquica que incluye aspectos emocionales y simbólicos, y comprender dichos factores es clave para la salud mental y el desarrollo de relaciones sanas y afectivas. Mi nombre es Alessandra Peso y voy a hablarles un poquito del contexto de la educación sexual integral en el Perú. En el Perú, la educación sexual integral se conceptualiza como una acción formativa destinada a desarrollar conocimientos, capacidades y aptitudes basadas en información biológica reproductiva, ética y moral, psicológica, socioafectiva, con el objetivo principal de que los estudiantes logren una vivencia saludable, responsable, placentera, de acuerdo a la etapa en la que están viviendo. En el marco de la educación sexual integral, explícitamente los enfoques de derechos humanos, desarrollo, igualdad de género e interculturalidad son los que se centran para poder abordar las distintas dudas o cuestionamientos que puedan tener los estudiantes. No obstante, la aplicación de la dimensión como integral en la educación sexual presenta matices que requieren un análisis crítico, porque si bien la definición del Perú incorpora explícitamente dimensiones socioafectivas, éticas y morales, en algunos contextos sociales pueden transmitirse mensajes contradictorios. Para poder abordar un poquito más en torno a las definiciones de educación sexual integral, he elaborado una tabla. Esta tabla tiene los puntos de vista de la UNESCO, la UNFA y la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y también tiene los puntos de vista del Ministerio de la Educación. En cada uno de estos ítems ustedes podrán revisar, ¿no?, la definición, las características, los principios, los conceptos y los enfoques en los cuales enfatizan los documentos, informaciones o resoluciones en torno a educación sexual integral. Entonces profundicemos en la tabla que antes les mencioné. De acuerdo a la UNESCO, la UNFA y la Organización Mundial de la Salud, esta educación sexual integral debe estar basada en un currículum que dota de habilidades, conocimientos, actitudes y valores para una visión positiva de la sexualidad en el desarrollo emocional y social. Una de las características principales es que esta debe ser científicamente precisa, es decir, utilizar la terminología correcta. Debe ser gradual, adecuada a la edad y el desarrollo, basada en el currículo. Integral, con enfoque de derechos humanos, basada en la igualdad de género, culturalmente pertinente, transformadora, desarrolla habilidades para la vida. Debe tocar conceptos como relaciones, valores, derechos, cultura y sexualidad, comprensión del género, violencia, seguridad, habilidades para la salud, el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, la sexualidad y el comportamiento sexual, así como salud sexual y reproductiva, enfatizando en enfoques como derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible. Ahora bien, de acuerdo al Ministerio de la Educación, esta debe estar compuesto por una acción formativa que
De acuerdo al Ministerio de la Educación, esta debe ser una acción formativa que desarrolla conocimientos, capacidades y actitudes basadas en información precisa y actualizada sobre la sexualidad. Debe ser biológico, reproductiva, socioafectiva, ética y moral. Busca una sexualidad saludable, responsable y placentera en relaciones democráticas, equitativas y respetuosas. Uno de sus principios debe ser integral, sistemática, progresiva, científica, participativa, formativa y preventiva. Así como los temas a tocar deben ser construcción de la identidad, autonomía, convivencia democrática, pensamiento crítico, mitos, estereotipos de género, autocuidado, relaciones saludables, prevención de abuso sexual, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual y VIH. Enfatizando en los derechos humanos, el desarrollo, la igualdad de género, la interculturalidad y la atención a la diversidad. Las intervenciones significativas incluyen el Programa Nacional de Educación Poblacional. Esto quiere decir que para nosotros la educación sexual en el Perú empieza a tener sus primeros avances a partir de 1980. Y durante esta investigación hemos recopilado información hasta el 2021. Entonces, en esta tabla repasaremos juntos aquellos hitos importantes en la normativa de la educación sexual integral en el Perú entre 1980 al 2021. Entonces, tal como indicamos, en 1980 y 1990, durante este periodo de 10 años, se establece el Programa Nacional de Educación Poblacional, que fue elaborado por el Ministerio Nacional de Educación. Tuvo un enfoque principalmente demográfico y de reducción de pobreza. Su impacto significativo en la educación sexual integral fue que se elaboraron los primeros contenidos de sexualidad en la educación secundaria. En 1996 al 2000, el Programa Nacional de Educación Sexual sería elaborado por el Ministerio Nacional de Educación. En 1996 al 2000 se generaría el Programa Nacional de Educación Sexual, también elaborado por el Minedu, en el cual tendríamos un enfoque ya en torno a derechos sexuales y reproductivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH, y abordaríamos el embarazo adolescente. ¿Cuál fue el impacto significativo? Es que empezamos a tener un cambio de enfoque en la capacitación a los docentes, pero con limitaciones en el contenido y la evaluación. En el 2000 se creó la transición a área de prevención de psicopedagogía, también por el Minedu, que buscaba prevención psicopedagógica, descentralización de la educación sexual integral y hubo una menor institucionalización como programa nacional. Fue en el 2005 donde el diseño de la currícula nacional por el Minedu empezó a abordar competencias, tema transversal y contenido en áreas curriculares como también en las tutorías. Se hizo la incorporación de la educación sexual integral en el currículo de diversas formas. En el 2008, los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral salen en la resolución 0180 del 2008, que genera una guía para docentes y tutores, donde se tiene por primera vez los primeros lineamientos específicos, pero como política sectorial, sin presupuesto dedicado. Es en el 2016 que el Currículum Nacional de Evaluación Básica, de acuerdo a la Resolución Ministerial 281 del 2016, genera los programas curriculares, que buscan una formación integral en enfoques transversales, abordando género, derechos e interculturalidad. Se hace una integración mucho más sistemática de la educación sexual integral en el currículum nacional. En el 2021, los lineamientos de educación sexual integral para la educación básica. Es una resolución vigente ministerial con el número 169 del 2001, también elaborada por el Ministerio de la Educación. Tiene un marco actualizado, integral, sistemático, progresivo,
científico y participativo, que deroga lineamientos anteriores, priorizando estrategias de implementación, lo cual busca fortalecer la educación sexual integral. Profesora, buenos días compañeros. Soy la alumna Mayra Guamaní Espinosa y hoy día vengo a hablarles sobre el capítulo número 3 de la monografía, la educación sexual clave para el desarrollo humano. Como punto número 1 tenemos la importancia de la educación sexual en la etapa infante. La educación sexual es un componente fundamental para el ser humano en su desarrollo integral. Desde la infancia es crucial proporcionar esta información precisa y adecuada sobre sexualidad, promoviendo una comprensión saludable y positiva del cuerpo, en sus cambios físicos y emocionales. Uno de los conceptos claves de la sexualidad es el género entendido según Lamas 200, como una construcción social compuesto por prácticas, normas, creencias y presentaciones que se basan en las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer y que se moldean según la cultura y el entorno de la infancia. También tenemos como punto número 2 fundamentos psicológicos, sociológicos en la educación sexual. En los psicológicos promueven el bienestar emocional y mental, y en lo sociológico fomentan la igualdad de género y el respeto. Tenemos una teoría de un modelo psicopedagógico de la educación sexual en los adolescentes. Durante la adolescencia, el desarrollo cognitivo presenta una etapa de maduración que influye en su conducta y relaciones. La falta de esas experiencias en el pensamiento formal genera actitudes egocéntricas entre ellos, como la audiencia imaginaria y la fábula personal, lo que afecta su forma de percibirse y relacionarse a la vez. Como punto número 3, tenemos la relevancia en la educación sexual en la promoción de la salud y el bienestar. Aquí vamos a hablar sobre la sexualidad reproductiva, que forma parte del concepto integral de la salud según la Organización Mundial de la Salud, ya que influye en el bienestar físico y mental y social a lo largo de la vida. No se limita a la ausencia de las enfermedades, sino que implica responsabilidad de disfrutar una sexualidad plena y segura, también responsable, con libertad para decidir sobre la reproducción. Además, abarca madurez emocional, el respeto en las relaciones y la adopción de comportamientos saludables, más allá de prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en el capítulo 6 tenemos a las controversias y a las resistencias sociales. Entre ellos tenemos a los mitos y los tabúes en torno a la educación sexual, en donde nos dicen que las personas que se dedican a enseñar sobre la educación sexual enfrentan un reto muy grande, como romper con creencias erróneas y tabúes que aún persisten en nuestra sociedad, lo que dificulta a una educación clara y saludable. Es por ello que es importante promover una sexualidad consciente e informada. A pesar de los avances, aún persisten mitos como por ejemplo tenemos el rol masculino en el sexo, en el que se dice que el hombre es el protagonista del acto sexual y responsable del placer femenino, lo que genera presión emocional y ansiedad en el desempeño. También otro mito que nos hablan es sobre el tamaño del pene, en el que existe la falsa creencia de que el tamaño determina el placer sexual. Esto es influenciado por estereotipos de nuestra sociedad y por la pornografía. También tenemos otro mito que es el uso de doble preservativo, en el que se dice que usar doble preservativo nos protege más. De hecho, aumenta el riesgo de rotura. El uso correcto es de uno solo, combinado con otros métodos anticonceptivos para una mayor seguridad. Y por último tenemos a la masturbación, que es el más conocido, en el que se asocia a daños físicos y mentales. En realidad es una práctica saludable que favorece el conocimiento de nuestro propio cuerpo y no afecta negativamente la vida sexual. Bueno, vimos el tema de la educación sexual. Es un tema que genera fuertes debates y posturas con visiones distintas. Por ejemplo, tenemos acá a las conservadoras y a las progresistas.
es fundamental. Las conservadoras se basan en valores tradicionales y en muchos casos las creencias religiosas. También se promueve la abstinencia, que es la decisión voluntaria de no tener hijos por motivos religiosos, culturales o de salud. Rechaza temas como el placer, la identidad de género y la diversidad sexual, viéndolas como amenaza a la cultura o a la fe. En cambio, la postura progresista apoya a la educación sexual integral, que aborda no solo lo biológico, sino también lo psicológico, lo ético y lo emocional. Este enfoque incluye temas como el consentimiento, el respeto a la diversidad, a la prevención de embarazos y de infecciones. Mientras que la postura conservadora limita el acceso a información y refuerza estigmas, la progresista ha demostrado ser más efectiva para prevenir embarazos no deseados, prevenir infecciones y sobre todo la violencia sexual, promoviendo relaciones sanas e igualitarias. Y crear un ambiente seguro. Bueno, esta última postura está respaldada por organismos como la UNESCO y la OMS, el objetivo que recomiendan final empezar la es que educación los sexual desde la jóvenes infancia con desarrollen contenidos adaptados a su edad. para tomar decisiones Aunque en muchos países y impartir la saludables educación para sexual su bienestar es desigual integral, debido a la falta de la y que capacidad puedan docente, navegar de manera materiales y segura recursos y adecuados. saludable Con esto me su vida refiero a, sexual por y ejemplo, reproductiva. libros, guías que no contienen la información proporcionar esta adecuada educación, o se le no brinda a tienen los una información adolescentes actualizada. las herramientas necesarias Sabemos, el tema de la para educación protegerse sexual a sí es un mismos tema que y a genera sus fuertes parejas, y para debates construir relaciones y más posturas saludables y con respetuosas. Muchas visiones gracias. distintas. Buenas tardes, a mí me toca hablar sobre el punto 4, que es la educación sexual en los adolescentes en las escuelas. Bueno, la educación sexual integral, con sus siglas ESI, es fundamental en la formación de los adolescentes en las escuelas, ya que abarca la sexualidad de manera integral. Esto les ayuda a los adolescentes a tomar decisiones de manera informada sobre su salud y bienestar y a establecer relaciones respetuosas y saludables. Importancia de la educación sexual en las escuelas. La educación sexual es muy importante hablar en las escuelas, ya que nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes no deseados, mejora la autoestima y confianza del adolescente en sí mismo y ayuda a fomentar relaciones respetuosas y con más comunicación entre los adolescentes. Rol de docente en las escuelas. El rol de docente al hablar de educación sexual integral es crucial, ya que estos tienen que cumplir la función de dar información clara y precisa y crear un ambiente seguro en que los adolescentes se sientan cómodos al discutir estos temas. El objetivo final es que los jóvenes desarrollen habilidades para tomar decisiones responsables y saludables para su bienestar integral y que puedan navegar de manera segura y saludable su vida sexual y reproductiva. Al proporcionar esta educación, se le brinda a los adolescentes las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus parejas y para construir relaciones más saludables y respetuosas. Muchas gracias.